Hola caprichosas, caprichosos. Bueno, estoy a puntito de terminar el mantel para un altar que estoy haciendo y ayer por la noche lo dejé justo en el punto que lo tengo ahora para enseñaros lo que os quiero comentar, por lo menos en este vídeo, que yo creo que es una pregunta que me habéis hecho muchas veces y que siempre digo que siempre es más fácil verlo, entenderlo cuando lo veis en un vídeo que explicarlo. Bueno, es un mantel que tiene 3 metros de largo, lo tengo ahí extendido en el sofá, porque lo que os quiero explicar en este vídeo es cómo coser el encaje a la tela y que nos vaya perfecta la medida. Evidentemente lo primero que hice fue el encaje y luego la tela está cortada a la medida. Pero cuando vamos a coser, a pesar de que la tela está perfectamente a la medida del encaje, yo siempre os digo que cuando vamos a coser es muy fácil que vengamos cosiendo, cosiendo, cosiendo y lleguemos al otro extremo y que o no nos llegue el encaje porque hayamos tirado en exceso de él o nos sobre mucho encaje porque hayamos tirado a la hora de coser. Entonces yo cuando tengo sobre todo una labor de estas dimensiones, una labor grande, pero también os digo que lo hago prácticamente en todos los trabajos, pero sobre todo cuando me viene un trabajo, en este caso, como en este caso, que es tan grande. Este mantel tiene 3 lados de encaje y uno no, que veréis en el resultado final y os explicaré el motivo por el que estáis viendo esa abertura de ahí, pero bueno, ya os lo explicaré en el siguiente vídeo. Con lo cual, tengo cosida una de las zonas del encaje, una de las partes estrechas del encaje ya la tengo cosida, es decir, el lado cortito de un lado y del otro ya lo tengo cosido, con lo cual estoy ya limitando, digamos, o sujetando un poco parte del encaje para que ahora me resulte más cómodo. Entonces, el lado estrechito de un lado del mantel y el otro lado ya le tengo cosido. Lo único que me queda por coser es el lado largo. Entonces, una vez tengo ya sujetas esas dos partes, que nos ayuda mucho a limitar lo que es el encaje entero, porque tener en cuenta que son 5 metros y pico de encaje, lo que hago es, en un sitio muy extendidito, que puede ser en este caso el sofá, que lo tengo aquí porque me viene más la luz directa de natural, o en una mesa, pero bueno, yo lo he puesto aquí porque tengo luz natural a estas horas, aunque está el día muy nublado. Lo que hago es limitar esa zona que tengo de 3 metros con unos alfileres, como cada medio metro, 30 centímetros, dependiendo dónde, voy limitando un poco, pues eso, dónde va a ir cosido el encaje. De esta manera, cuando yo me vaya a poner a coser, puede haber un pequeño error a la hora de coser, de ir o tirando de más o tirando de menos, pero ese error solamente se va a limitar a la distancia donde están colocados los alfileres. Es decir, estamos limitando la zona a un error que puede ser muy pequeñito y que en el caso de que nosotros tengamos ese pequeño error, solamente tengamos que descoser pues la zona donde teníamos limitado con los alfileres. Ya os digo que lo tengo como cada 40 centímetros, 50, eso sí que lo hago un poco a ojo, de manera que me vaya quedando el encaje un poquito ya sujeto, ¿eh? Como veis, lo tengo totalmente sin coser, solamente está sujeto con los alfileres. ¿Veis? Aquí tengo uno y aquí tengo otro, y esta zona es la que luego voy a tener que coser, pero repito que al estar limitada a esa zona de los alfileres, ya me va a resultar mucho más fácil coserlo y el margen de error va a ser mucho más pequeño. Bueno, pues una vez lo tengo ya extendido y limitado por los alfileres, esta es la otra zona del mantel estrechita que ya os digo que también tengo cosida, voy a colocarlo en la zona donde voy a coser y os sigo explicando. Bueno, pues de una manera muy cómoda en la que yo coso los encajes, sobre todo cuando son piezas tan grandes, es utilizando mi propia almohadilla. Como veis, la tengo puesta en el atril, pero es la almohadilla en la que yo trabajo. En este caso, como anoche lo dejé justo en la esquinita para dejar sujeto con los alfileres, que es la parte que acabáis de ver del vídeo, me resulta muy cómodo porque yo de esta manera lo sujeto con un alfiler grande, voy a ir tirando tanto del encaje como de la tela y me va quedando prácticamente planchadito.
Mira, no sé si llega a acercar, asomarse, sí. Aquí tengo el siguiente alfiler, con lo cual de aquí, aquí me aseguro que fijaros qué poquito margen de error tengo a la hora de coser. Y al tener la tela sujeta, me ayuda muchísimo a la hora de coser. Entonces, me sujeto desde el propio alfiler. Ahí ya me adapto o me ajusto al primer tramo que voy a coser y ya me lo acerco. Estoy cosiendo por la parte del revés. El encaje está por el revés, la tela está por el revés y lo único que voy a hacer es montar un poco, a ver si se ve mejor ampliando. Montar un poquito la parte del pie donde llevamos los dos pares que me forman el par de la costura, estas dos líneas paralelas, estas dos últimas, es lo que yo llamo el par de la costura. Es decir, yo siempre pongo esos dos pares al final de la parte del pie porque me ayuda muchísimo ahora a la hora de coser. Entonces, limito o me busco el alfiler que yo tenía, sujetando, tiro de ello y ya me acerco a donde voy a coser. Vuelvo a acercaros y ahí simplemente me voy a ir cogiendo una puntadita de la tela y al agujerito donde pincho el alfiler cuando clavo en la parte del pie. Que siempre me asome los dos pares de la cinta, que para eso los hemos trabajado, ¿eh? ¿Los veis ahí? Esos dos pares de la cinta siempre les dejo que asomen por de fuera, digamos, del dobladillo, porque ya que los hemos tejido, por lo menos que se vean. Estos dos pares de costura son los que yo utilizo para la costura. Que por eso siempre os recomiendo que cuando vayáis a hacer un encaje que vaya cosido a una tela, pongáis siempre esos dos pares de costura. Normalmente o mucha gente pone solamente el último par de costurita y luego sí que es verdad que casi muchas veces o casi siempre se comen los dos pares de la cinta al coserlo, porque tiene muy poco espacio. Daros cuenta que aquí entre la cinta y los dos pares hay mucha diferencia o mucha distancia, de manera que siempre me va a asomar los dos pares de la cinta. Los dos pares de la cinta son los dos pares pasivos que llevamos a lo largo de todo el encaje. Me pego mis puntaditas, vuelvo al alfiler que tengo de referencia, me acerco a lo que estoy cosiendo y continúo. De esta manera, repito, si tiramos demasiado en exceso a la hora de coser el encaje o tiramos demasiado poco del encaje, la referencia que tenemos de los alfileres nos va a dar un margen de error muy pequeñito, que es lo que yo trato cuando sujeto los alfileres. Con los alfileres. En este caso ya os digo que es una pieza muy grande, pero cuando hago toallitas de bautizo, que lo que es el ancho de las toallitas yo las marco de 40 centímetros, también lo sujeto con alfileres para asegurarme de que el encaje queda perfectamente a la medida de la tela. Cuando es una pieza pequeña, muchas veces lo sujeto con un alfiler del propio pantalón que llevo puesto. Pero cuando son piezas grandes, me gusta sujetarlo, que estaba fuera de sitio. A ver dónde estoy. Sí, voy a alejarlo un poquito. Cuando son piezas grandes me gusta hacerlo de esta manera. Me parece que he estado un ratito fuera de la cámara porque al tenerlo muy ampliado el zoom muchas veces me salgo. Pero bueno, es simplemente ir dando puntaditas, cogiendo un poquito de tela y el agujerito donde pinchamos el alfiler cuando hacemos el pie, pero que nunca se traspase a la parte de delante. Estamos cosiendo por el revés, de manera que la puntadita que cojo de la tela no pasa para el derechas, para que cuando estemos nuestro trabajo por el derechas planchadito no se vea ninguna puntada y queda totalmente limpito la costura. Bueno, pues es tan fácil como así, es tan fácil coserlo como lo que estoy haciendo. Alguna vez me habéis preguntado, ¿no queda muy flojo? ¿No queda poco sujeto?
A ver, tener en cuenta que de esto no nos vamos a colgar, no nos vamos a columpiar del encaje, ¿eh? Entonces queda perfectamente sujeto, mirad, ¿eh? ¿Lo veis? A ver que centro un poquito la labor. Lo veis que yo tiro y está perfectamente sujeto. Y ahora ya sin más es ir dando puntaditas. Como además estamos dando puntadas relativamente pequeñas, porque ya os digo que tomo de referencia el puntito donde clavamos el alfiler al hacer el pie, son puntadas relativamente pequeñitas, queda perfectamente sujeto. Es un truco que yo he cogido, o una costumbre que yo he cogido a la hora de coser piezas grandes, porque me ayuda a que mis puntadas, por muy segura de que lo estamos haciendo bien, a mí me ha pasado en más de una ocasión llegar al otro extremo y darme cuenta de que no me llega el encaje porque he tirado demasiado de él. Entonces, de esta manera me aseguro de que queda perfecto. Caprichosas, caprichosos, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.